Hola estimados amigos, en este volumen les hablan graduados de la Escuela del Quebrantamiento Humano. Detrás del nombre del autor se encuentran cientos de autoridades en sufrimiento, quienes deben permanecer anónimos, pero su anonimato no disminuye la fuerza de su mensaje. Bienvenidos al audiolibro Recuperación del Duelo, escrito por el pastor Larry Gigli, en la voz su amigo Eber García. Capítulo 1. El duelo es una gran pena. Marta fue hospitalizada durante 8 días con un agudo dolor abdominal. Su médico llegó a la conclusión de que el dolor se debía a una situación estresante. Me solicitaron que la visitara. No podía ni pensar en cualquier cambio importante en su vida durante el último año. Interrogándola cuidadosamente, la animé a que reflexionara en sus experiencias pasadas. Al recordar año tras año ya transcurridos, su lenguaje corporal retrató más y más estrés. Finalmente, me contó acerca de una hija de 11 años que había fallecido hacía 8 años. Se encontraba perturbada por su muerte, pero se tragaba y ahogaba las lágrimas. Debe haber sido un tiempo muy triste en su hogar cuando Kim murió, comenté. Sí, lo fue, capellán, pero nunca lloré, ni siquiera en el funeral. No fue fácil al comienzo, pero sabe, mi familia me retaba cada vez que comenzaba a llorar. Si veían que me temblaba el mentón, me decían que no lo hiciera. Marta se mostraba notablemente propensa a llorar mientras me hablaba. Yo estaba muy interesado en los detalles de la muerte de Kim, así que la animé a que me contara cómo había sucedido. La historia comenzó a brotar libremente. Tenía la impresión de que ella no la había comentado con nadie por años. Marta, le dije suavemente, no soy su familia. Le doy permiso de llorar. Por favor, no contenga más las lágrimas. No me incomodará verla llorar. Con esta invitación, Marta comenzó a llorar por primera vez en 8 años. Finalmente se dio el dique, permitiendo que el dolor de todos esos años fluyera hacia el exterior. Pasamos juntos 1 hora. Entonces enjugó los ojos una vez más y dijo con un suspiro: «Oh, me siento aliviada. Nunca sabrá qué carga pesada ha sido llevar esto todo este tiempo. Realmente le agradezco por escucharme y por soportar mi llanto». «Marta, esta ha sido una experiencia reconfortante para mí», le respondí. «Ahora, por favor, prométame que cuando llegue a casa desde el hospital, subirá al altillo y abrirá ese baúl viejo. Quiero que saque todas esas ropas de bebé, los juguetes, las muñecas de papel. Béselos mientras piensa en todos los momentos lindos en que jugó con Kim. Y si no puede llorar, pídale a Dios que le dé lágrimas». «¿Cómo sabía que tenía un baúl en mi altillo?», me preguntó, con una mirada sorprendida en su rostro. «No lo sabía. Fue solo un pálpito», le aseguré. El baúl en el altillo fue un pálpito, pero la causa de su dolor no. Sospeché todo el tiempo que debajo de su agudo dolor se encontraba un duelo no resuelto. El sufrimiento del duelo se debe a una agresión grave a todo el sistema. El guión de nuestra vida no anuncia que un niño muera mientras duerme. No incluye el anuncio inesperado de intenciones de divorcio. El guión no considera un diagnóstico de cáncer. No programamos fatalidades en la carretera en la historia de nuestras vidas. Cuando el guión y la vida entran en colisión, se genera un inevitable dolor agudo. Mis padres perdieron 6 hijos, pero yo no comprendí su dolor hasta que mi hijo murió repentinamente en un accidente en la carretera. Yo había estado conduciendo grupos de apoyo para enlutados durante 4 años cuando nos golpeó la tragedia. Pero el duelo era una experiencia totalmente nueva para mí. No estaba preparado para ese dolor. No había ningún otro ser humano que pudiera llevar ese dolor por mí. Era mi dolor. Era único. Por momentos me atemorizaba. Mi pena matizó todas las cosas que hice durante muchos meses. Recuerdo que estaba sentado en una comisión de un asilo psiquiátrico cuando sonó el teléfono. Un amigo contestó el teléfono y dijo que era para mí. Mi rostro se empalideció. El jefe del psiquiátrico vino hasta el teléfono para asegurarse de que estaba bien.
Él se sintió aliviado cuando le dije que no era otra emergencia. Sentí dolor repentino cuando supe que la llamada era para mí. Llevó mucho tiempo para que el dolor se diera. El dolor emocional es tan poderoso durante el duelo agudo que se puede manifestar instantáneamente temor, enojo y lágrimas. Hay personas que me han contado que lloraban mientras empujaban el carro a través del supermercado y que se enojaban con la gente por pequeñas molestias. Una amiga muy querida tembló en lo profundo de su interior por muchas semanas después de la muerte de su hija. El dolor nos hiere psicológicamente. Aunque no podemos ligar desórdenes específicos con el duelo a través de estudios controlados, se acepta ampliamente el hecho de que el duelo puede exacerbar enfermedades ya existentes y precipitar conductas que dejan a la gente expuesta a enfermedades infecciosas. Esta fue la opinión de conclusión de los editores de un informe publicado por la National Academy Press. No me dedico a la investigación, pero muchas de las personas a quienes asistí en grupos de apoyo han informado un aumento de enfermedades de naturaleza menor y empeoramiento de condiciones ya existentes. Las palabras duelo y robo derivan de la misma raíz. Cuando perdemos una relación importante, uno se siente como robado, como si alguien hubiera sido arrancado de nosotros. Allá en la década de 1950, tuve una cirugía. La incisión fue cubierta con un vendaje y asegurada a mi abdomen con tiras de cinta adhesiva. Aquellos eran los días cuando uno permanecía en el hospital hasta que estaba suficientemente bien como para ir a casa, y la cinta permanecía allí hasta que comenzaba a crecer el vello. El médico me aseguró que sacarse la cinta adhesiva rápidamente era menos doloroso que hacerlo poco a poco. Todavía cuestiono su teoría, pero nunca cuestioné la idea de que cuando se arranca a un ser amado de nosotros, causa un dolor instantáneo agudísimo. El duelo trae sufrimiento a las familias. Todo el sistema familiar queda desequilibrado. La confusión de roles y tratar de llenar el espacio vacío por la pérdida son tan solo dos de las fuentes de sufrimiento. Durante meses después de la pérdida, uno se sienta alrededor de la mesa frente a los miembros de la familia que sufren tanto como nosotros. Se encuentra uno mismo confuso, sintiendo la necesidad de ayuda y deseando ayudar a las personas sentadas a su alrededor. Recuerdo vívidamente que estaba caminando afuera en el patio de atrás, un par de semanas después de la muerte de mi hijo. Mi hijo menor estaba rastrillando las hojas. Vi el dolor en su rostro y deseé quitarlo todo, pero al mismo tiempo deseaba que alguien quitara mi dolor. Deseaba sanarlos, pero era impotente. La primera Navidad después de la muerte fue un desastre en nuestra familia. Con mi esposa, fuimos a un negocio para hacer las compras de último momento, mientras los 3 muchachos armaban el árbol. Cuando llegamos a casa, el árbol estaba todo decorado, pero los muchachos estaban en sus habitaciones en lugar de quedarse sobre la alfombra mirando las luces como solían hacerlo. Jeff colocaba tradicionalmente las luces en el árbol, pero él no estaba allí para hacerlo. Llenar ese papel era doloroso para los muchachos. Surgió un desacuerdo, pero los adornos se colocaron lo mejor que pudieron. En un momento, uno de los muchachos se tropezó con el cable, derribando el árbol, haciendo necesario que se volvieran a arreglar muchos de los adornos. Todavía lucho contra las lágrimas cuando pienso en aquella noche dolorosa. Pasé 14 años como capellán en centros médicos. Trabajé con pacientes en programas de rehabilitación del alcohol y de las drogas, en unidades de cirugía médica, en programas de desórdenes de la alimentación, en guardias psiquiátricas, en unidades de cuidado intensivo y en unidades oncológicas. Durante ese tiempo, noté que un duelo no resuelto inhabilita el proceso de sanidad. El estudio de Erich Lindemann sobre las víctimas del incendio de Coconut Grove en Boston reveló la misma conclusión. Aquellos que se quemaron y perdieron un ser amado en el incendio se sanaron considerablemente más lento que aquellos que se quemaron pero no habían perdido a un ser amado. Un día visité a una mujer que acababa de ser intervenida en una cirugía del cerebro.
Cuando se enteró de que yo era un capellán, me pidió que orara por ella, porque acababa de enterrar a su hija hacía 8 semanas. Ella murió de cáncer, era tan joven. Oh, perdí a mi niña, lloraba la mujer. La mujer lloró libremente mientras yo le sostenía la mano y trataba de transmitirle seguridad con mis palabras. Estaba preocupado de cómo le afectaría el llanto tan pronto después de la cirugía, pero también noté que mientras lloraba comenzó a estar más relajada. Se percibió un alivio de tensión definido. Un joven médico residente entró en la habitación y le dijo que no llorara, pero cuando yo le expliqué que su hija había fallecido de cáncer 8 semanas antes, salió de la habitación. Más tarde se disculpó. Explicó que no estaba enterado de la pérdida reciente. Desde entonces, he estado con docenas de pacientes posquirúrgicos y les he permitido llorar. Generalmente, expresan gratitud de una manera similar a la mujer que tuvo la cirugía cerebral. Muchas gracias por hablarme. Me ayuda. En mis lecturas he descubierto que la jefa de enfermeros, el joven residente y yo nos encontrábamos en la senda correcta. Resolver el duelo mejora el proceso de curación. He oído decir que hay que abordar el duelo de la misma forma que enfrentamos un resfrío común. Tan solo olvídese de él, ignórelo y desaparecerá. Yo no creo que eso sea verdad. Las investigaciones médicas ahora demuestran que el resfrío común puede llevar a serias complicaciones si no se le da un cuidado apropiado. En tanto que el duelo es común a todas las personas y es el proceso normal de traer la vida nuevamente a su foco después de una gran pérdida, puede llevar a desórdenes muy serios sin un cuidado apropiado de apoyo. Querido oyente, a continuación te sugiero que realices los siguientes ejercicios de ayuda. Número 1. Escriba una lista en orden cronológico de todas las pérdidas que usted ha experimentado. 2. En una hoja aparte, describe el dolor que experimentó durante la pérdida más reciente. 3. Seleccione la que considera su mayor pérdida. Documente cómo afectó su familia el dolor de dicha pérdida y cómo afectó su salud personal. 4. Señale de la primera lista las pérdidas a las que todavía se está ajustando. Ordénelas teniendo en cuenta la magnitud del dolor que le están causando al presente. Nuevamente te agradezco el favor de tu atención y te invito a compartir este mensaje con quien creas que lo necesite. Será un placer tener tu compañía en el próximo capítulo de Recuperación del Duelo. Solo aquí, por Urban Messenger. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto.